Pues vamos a tocar este otro tema, ¿no? De la espectroscopía Raman. A ver, ¿qué me pueden explicar de la espectroscopía Raman? ¿Qué hay? ¿Cómo es esa espectroscopía? Utiliza un láser monocromático que incide sobre la muestra y se mide las vibraciones entre los enlaces moleculares. Los modos vibracionales de Los modos vibracionales ¿Vibraciones de quién? de los enlaces entre los átomos. los átomos. De los enlaces de cogerín. ¿Qué más? ¿Y qué podemos saber con esos modos vibracionales? ¿Qué información podemos saber? Grupos funcionales. Molecular. Defectos de la muestra. Efectos de la voz. Defectos. Defectos, ok. Sí, pues sale bandas, por ejemplo, de grafeno. De una monocapa de grafeno salía la banda G del silicio, del sustrato. Y también cuando yo agregué partículas se notaba una banda D de defectos. Eso es lo que observé. Ya. Defectos, ok. ¿Qué más? Pues es interesante, ¿no? Toda la materia generalmente está en vibración. Y esta espectroscopía se va a fijar en la energía, porque desde el momento que dicen espectroscopía, en el eje X va a estar la energía. O sea, vamos a medir en función de los cambios de energía. Cuando alguien nos habla de espectroscopía, es porque va a haber cambios de energía. Como el EDS es cambio de energía debido a la transición de los niveles energéticos, ¿no? En este caso, igual nos están hablando nos van a hablar de la energía, pero vibracional. Entonces, de las moléculas que van a vibrar, ¿no? ¿Cómo vibran las moléculas? Por supuesto, para formar una molécula ya hay enlaces, ¿sí? Y toda la materia está enlazados, y entonces se puede analizar en función de esa energía determinados cambios. Inclusive, como comenta Lucila, podemos ver el orden y el desorden, el nivel de orden y desorden de que hay, ¿no? Eso quiere decir que se puede distinguir la cristalinidad del material y el grado de desorden también que hay, o sea, el grado de amorficidad, cuánta fase amorfa, o en los cristales, que algunos que no se han completado cristales también se puede ver, ¿no? En principio. Pues va a ser en función de la vibración. Ahora, comentaron de un láser, y con cualquier otra luz se podrá hacer. De la luz blanca, de la luz de mercurio, puedo elegir el color verde, o el azul, o el rojo, descomponiendo la luz blanca. También podría hacer. Yo me acuerdo que trabajé con un láser de 532 nanómetros, verde. Verde, 500. Y lo que variaba era la potencia de salida, diferentes potencias. ¿Y qué pasaba con la potencia? Cuando Las aumentabas. bandas, sí, no recuerdo bien la relación. Cuando aumentaba la potencia, las bandas, había una interacción pues, del láser a la muestra. Y no recuerdo bien esa relación, pero sí había diferencias. A diferentes potencias las bandas aumentaban o disminuían. Entonces, ¿qué hace el láser a la muestra? ¿Calienta? Hay una interacción. ¿Lo calienta, no? ¿Hace vibrar? Para empezar son fotones. de- Una partícula, ¿no? Pensemos. Fotones son paquetes de energía
Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir? Hace vibrar, ¿no? Hace vibrar a los dos. O puede llegar con una transiciones de niveles, ¿no? Yo me imagino como viene un fotón y viene con más energía para interaccionar con un electrón y lo va a hacer subir de nivel o a otros niveles. A un electrón para subir. Perdón, claro, a un nivel el fotón interactúa con el electrón de una nivel y si tiene, dependiendo si tiene mucha energía o media energía o baja energía, este electrón se va a desplazar a otro nivel de energía. Cuando pasa un electrón, o sea, prácticamente se va a ionizar, ¿no? ¿Sí? Se va a ionizar y entonces el átomo va a quedar sin un electrón en un nivel energético. Y de todas maneras va a estabilizarse el átomo. Un electrón tiene que reemplazar a ese. Entonces eso emite energía. ¿Y esa es la que detectamos? No, debe ser. Lo que detecta es esa energía. Ha habido una pérdida de energía Es un cambio de energía. un cambio de energía. Lo que se detecta es un cambio de energía, ya sea que gane o pierda, pero no es a nivel de transición de electrones. Precisamente la transición de electrones nos mete ruido, la fluorescencia, ¿sí? Entonces ya no podemos. Entonces estos son niveles energéticos vibracionales. De todas maneras está cuantizado, pues hay niveles energéticos. No es necesariamente niveles energéticos donde ponemos electrones, otros electrones, no son capas electrónicas. No va a ser movimiento de electrones. Si hay movimiento de electrones nos va a meter ruido. ¿Sí? Bueno, más o menos esa idea se tiene. Entonces, aquí está el experimento. Pues la luz que incide es monocromático, coherente, se enfoca en un solo punto y ese punto podemos hacerlo inclusive más pequeñito, ¿sí? Y fíjense aquí la luz de la muestra hacia el detector. Si nosotros identificamos por su color, todos son de la misma color, diferentes, ¿cómo está el asunto? No sale. ¿Por qué este láser no se refleja? ¿Por qué aquí no sale verde? Porque hay absorción de la muestra. Pero si pongo de alguna, puede reflejarse absorción, ¿sí? Claro. Cuando la misma luz se refleja, pues interaccionó con la muestra y se está reflejando como si fuera un espejo. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, no estamos interesados en esa luz. No estamos interesados en la luz que nosotros le estamos lanzando y la misma luz que salga. De la misma energía, de la misma longitud de onda, en el verde no estamos interesados. Ya. ¿Sí? Aquí estamos interesados en otro tipo de luz. Eso quiere decir que este perdió energía o ganó energía. Lo calienta la muestra entonces. Ajá, entonces, en esas que han cambiado energía, si esta interacción es, los fotones llegan, las pelotitas de fotones llegan, ¿no? Interacción y sale con más energía o menos energía, entonces a ese fenómeno, ¿cómo se llama? Dispersión. Es con pérdida o ganancia de energía, entonces inelástico. Es una interacción inelástica. Estamos interesados en la interacción inelástica. Por eso es que aquí, si fuera elástica, saldría el mismo y estaríamos interesados en eso, ¿no? Con pérdida de energía. Ajá, con pérdida o ganancia. Puede perder o ganar. Es interesante, puede ganar. Vamos a ver cómo es eso. Inelástica, ¿no? Inelástico, es una interacción inelástica. ¿Cuántas interacciones inelásticas? Dime. Cuando lo calienta. Es como un gavilán que viene. El gavilán llega, agarra el pollito, ya se llevó
¿cierto? Oye. ¿Eh? No es que lo calienta, ¿no? Calienta la muestra y sale con una longitud de onda distinta. En lo que calienta, podría ser, en lo que calienta podemos estar interesados, pero vamos a ver. Entonces, ¿en qué caso ganaría? Dice, ¿no? Hay que ver ese caso, cómo es que gana, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, ese es el concepto que debe quedar claro. No estamos interesados en la luz reflejada, en la misma luz que nosotros le mandamos. Estamos interesados en aquellos que han perdido y han ganado energía, en la interacción inelástica. Ahora, ¿cuántas interacciones inelásticas naturales ustedes conocen? De rayos X, ¿no? ¿Es inelástico rayos X? ¿O es elástico? No era. Es elástico. Ah, elástico era. Detectamos el mismo rayos X, Ah, no, sí. pero desviado un ángulo, Sí, sí. nada más. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Retrodispersado, entonces era claro, ¿no? ¿Eh? Retrodispersado, ¿no era inelástico? Los retrodispersados, los electrones retrodispersados son los mismos. Interaccionaron con el núcleo Sí. y inclusive se dieron la vuelta y así se fueron. No han perdido energía. ¿Sí? Ya, ya. Sí, sí. ¿Cuántas interacciones inelásticas conocemos? De todo lo que saben ustedes, de su carrera, de ahora. Porque es ¿Un elástico. choque de un vehículo es inelástico o elástico? Inelástico. Inelástico. Pero conocemos de eso, ¿no? Otro, en ciencias, en mecánica cuántica, en física moderna. ¿Cuál conocemos? Es inelástico. Así es, ¿sabes? El efecto Compton. ¿Sí? El efecto Compton es interacción con rayos X, los átomos, ¿no? Pierden energía, transfieren energía, ¿sí? Hay que repasar, ¿no? Pero el efecto Compton, ¿no? Entonces, hablemos de los efectos en donde pierden. Tengo que pensar en los sistemas donde hay interacción inelástica, ¿sí? Donde hay transferencia de energía. Muy bien. Entonces, esa es esa imagen. Y entonces, aquí es un proceso, en el caso del proceso elástico, es sin pérdida de energía. Ese es el típico caso de los objetos que vemos de colores. Una planta, las hojas lo vemos verde. ¿Por qué? Porque ese color no absorbió. ¿Sí? Simplemente se refleja. Vemos blanco porque esa no lo absorbió, no refleja. Negro porque no lo absorbió al negro. Y estamos viendo negro. Absorbe todo y no lo refleja. Es interesante, ¿no? Claro. No pasa nada, no ves nada. Entonces, fíjense, esos son todas el proceso elástico de ver los colores, ¿no? Ese es el color que no absorbió y nosotros vemos. Ese es el proceso elástico, sin perder energía, es una reflexión. ¿Eh? La dispersión Rayleigh, ¿no? Esa es la dispersión Rayleigh, ¿no? Ese es sin pérdida de energía. El proceso inelástico con pérdida de energía es el Raman. Muy bien. Entonces, digamos, si sale con menor energía, ¿cómo es la longitud de onda? Mayor. Muy bien. ¿Sí? Y si sale con mayor energía, la longitud de onda es menor. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de cosas. Entonces, tanto
veamos si la luz va a ser fotones o va a ser onda electromagnética. Si es onda electromagnética, lleva un campo eléctrico y lleva un campo magnético. Sí. Claro. Y ese campo eléctrico y campo magnético son constantes, Varía. varían, Según la velocidad que la no carga. siguen una onda, ¿no? Entonces va disminuyendo y va aumentando. Entonces, si tú le lanzas, en ese momento le estás sometiendo a un campo eléctrico variable y a un campo magnético variable. En ese momento que estás lanzando, exactamente está bien, es de una sola color, monocromática, pero también tiene su campo eléctrico y su campo magnético que está llegando ahí, variable. Entonces, es muy interesante pensar a nivel cuántico de cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, aquí va una pregunta general de que todos los días vemos. Claro, ahora está panza de burro, dicen, ¿no? De que está pura nube, no vemos. ¿Por qué vemos el firmamento, el cielo azul? Por dispersión de aire, ok, pero ¿cómo ocurre? Por la atmósfera. ¿De dónde viene la luz que se refleja? ¿El sol? Del sol. ¿Y pero por qué el azul se refleja? Es el azul del mar. ¿Eh? El azul del mar. El azul del mar. Es una copy paste al cielo. No, pero son por los gases, Y en ¿no? el desierto también es azulito. En el desierto también es azul, en la sierra también es azul. Si vas a la estación espacial, de ahí también, si ves, es azul. Yo no vi, no sé si ustedes. Negro. ¿Eh? ¿Por qué es azul? Por los gases, ¿no? Claro, los gases de Por la la atmósfera. atmósfera, ok. ¿La atmósfera qué Las hace? partículas de la atmósfera. Dispersa. ¿Qué dispersa? La luz. La luz del sol, pero ¿qué longitud de onda? Ah, en El azul. celeste. El azul azul. dispersa. Ah, claro. Todas las partículas que están en la atmósfera, todos los gases, todas esas cosas, ¿no? Refleja al azul. Y precisamente ese azul es lo que vemos. ¿Sí? Por eso es azul. Entonces sería- Y cuando dice está bien azulito el cielo, la atmósfera. ¿no? Es porque la atmósfera está claro. Y el hecho que la luz llegue a nuestra vista que está muy azulito es porque no hay contaminación, no hay partículas, no hay nube, ni nada, ¿no? Pero esas moléculas que están en la atmósfera, también existen en la ionosfera, donde hay iones, ¿no? Entonces, esos pues reflejan el azul. Entonces vamos a pensar, o sea, ahora en esta unidad vamos a pensar en la parte vibracional. No a nivel atómico, no a nivel atómico, no a nivel de energías de las capas atómicas, sino de manera general, todos los objetos están cuantizados. Si aplicamos la mecánica cuántica a todos, tenemos nuestras energías, ¿no? Cuantizadas, y hay energías estables, ¿no? donde vamos a interaccionar. En este caso, que vamos a hacer interaccionar con la luz, la materia, pues ahí vamos a distinguir mucho mejor, ¿no? Esa cuantización. Entonces, fíjense, aquí, ¿Usted puede pagar salud? apágalo. ¿Se puede A ver, sí, por favor, sí. Quiero estar a media luz, ninguno. Muy bien. No, estaba bien. Ya. Ahí está bien. Excelente. Entonces, fíjense, vamos a pensar en la introducción a la espectroscopía vibracional de todas las ondas, y aquí entrarán las supercuerdas. Hay una teoría física de supercuerdas que explica todo, supuestamente, ¿no? Y tenemos un líder que estudió de aquí, y harto, Igual. ¿no? Ese es a nivel atómico, interacción atómica de cosas, ¿no? Pero quizás extrapolando podemos pensar. Fíjense, si nosotros hablamos de frecuencias, ¿no? En estas frecuencias que están relacionadas con la longitud de onda, ¿no? Aquí está rayos gamma, tipo de transición, pues,
se habla de la interacción nuclear, rayos X, electrones internos, ¿no? De las transiciones a niveles energéticos de la capa K, L, M, ¿no? Esos rayos X, ahí está la longitud de onda. Ahora, ultravioleta habla de electrones externos, eso es interesante, mira, electrones internos, electrones externos. El ultravioleta ya interacciona con electrones externos, los átomos. Mira, y luego la luz visible, aquí estamos cambiando la longitud de onda de la luz. La luz visible, fíjense, electrones externos también interaccionan con. Entonces, la luz del sol que viene interactúa, ¿no? Con los electrones externos de las moléculas de los átomos que están en la atmósfera. Eso hace que se refleje azul. Y aquí está el infrarrojo que vamos a tener más presente, y a partir del infrarrojo hay vibraciones. Ahí las vibraciones están enfocadas en esta longitud de onda. Después vienen las microondas que hablan de rotaciones, pero también las rotaciones son un tipo de vibración, ¿no? Después ya viene la radiofrecuencia, inversión de spin, cosas así, ¿no? Para generar esto. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte de las vibraciones, la espectroscopía vibracional. Muy bien. Y el otro, de manera general, una vista panorámica de lo que es la espectroscopía Raman. Entonces es una espectroscopía vibracional, ¿sí? Entonces, el infrarrojo y Raman son los más comunes, ¿no? Las técnicas de espectroscopía vibracional. ¿Y para qué sirve? Para evaluar moléculas, el movimiento de las moléculas. Ese movimiento de las moléculas son fingerprint species. Eso quiere decir, sus oscilaciones, las frecuencias en las que se mueven esas moléculas, es como si fuera huella digital de esas moléculas. O sea, es característico, se puede identificar. Entonces, pues podemos identificar, si tenemos una base de datos, adquirimos el espectro, comparamos y decimos, cada cosa está ahí. Así funciona. ¿Sí? Es muy importante. Entonces evaluamos moléculas, el movimiento de las moléculas, la vibración de las moléculas, ¿no? Y entonces ahí sabemos qué especie está. Ahora, está basado en el scattering inelástico, de una luz monocromática realmente, pero rutinariamente se puede adquirir el espectro de 200 a 4000 centímetros a la menos 1. Ah, caramba, ¿por qué me están hablando de centímetros a la menos 1 si me hablan de energía? ¿No? Entonces, ¿cómo interpretan este centímetros a la menos 1? Eso quiere decir que en el eje X, 1 sobre longitud de onda. Y la longitud de onda se puede medir en metros, centímetros, nanómetros, hasta. ¿Y por qué está ahí en el? ¿Por qué en función de centímetros a la menos 1? O milímetros a la menos 1. Creo que es por el número de onda, ¿no? Ese es el número de onda, y el número de onda está relacionado Con la longitud de onda. con la longitud de onda. Y la frecuencia está también. relacionado con Ah, con ¿lo de Ebra? energía, porque es espectroscopía. Ah, ya. En el eje X, cuando nos hablan de espectroscopía, siempre el eje X va a ser energía, corrimientos de energía va a ser. Siempre que nos habla de una espectroscopía es eso. Entonces, la inversa de la longitud de onda está directamente proporcional, ¿no?, a la energía. Es por eso ahí, ¿no? Y está relacionado con el número de onda, ¿sí? Entonces dice, hay una regla de selección, ¿no?, para la espectroscopía infrarroja. Entonces, muy importante saber esa regla de selección. Vamos a ver un poco. De manera que
puedes lanzar una luz, la espectroscopía infrarroja, que lo vamos a ver al último, es, a ver, en el caso del Raman, tú le lanzas una luz monocromática y detectas la luz en un intervalo de energías, en un intervalo de longitud de onda, y lanzas una nada más, una longitud de onda, una color, un láser verde, azul, rojo. En el caso de la luz infrarroja, en la espectroscopía infrarroja, ¿cómo es la espectroscopía infrarroja? Te hierve. Un rango de longitudes. Tú le lanzas infrarrojo y vas cambiando, ¿no? Es como que vas escaneando y dices, ¿con cuál de ellos va a oscilar la molécula? ¿Con cuál de ellos va a oscilar? Pero estás variando la longitud de onda. Un rango. Estás lanzando no una sola color de luz, no una sola longitud de onda, sino en el rango infrarrojo, pero le estás lanzando poquito a poco. ¿Con cuál de ellos va a vibrar? Entonces eso es muy importante. De manera que la mayoría de los materiales responden a la espectroscopía infrarroja o al Raman. Entonces hay que tener eso, esa diferencia. Vamos a verlo al final. Y de manera que ya les adelanto que ambos son complementarios. Y ven enlaces, ¿no? Es espectroscopía vibracional. Por eso dice, son complementarios con las reglas de selección, con la espectroscopía infrarroja y el Raman. Porque algunos materiales responden al Raman y no responden al infrarrojo. Algunos responden a los dos. Ahora, el asunto es que es muy bueno para buena cantidad de muestras y en una cantidad de muestras pequeña, no muy grande, para poder analizar. Puedes analizar un gas, el oxígeno, el CO2. La pregunta es, ¿cómo detectan esas cosas? ¿Cómo saben? Líquido. A ver, el líquido vital. ¿Cuál es el líquido vital? El agua. ¿Cómo que va a ser el agua? A ver, ¿están equivocados o qué? El líquido vital tiene OH. A ver, ¿qué da alcohol? El agua tiene OH. ¿Sí? Entonces, se puede analizar líquido. Eso quiere decir que puede distinguir un tipo de alcohol. Es líquido. ¿Cuántos tipos de alcohol conocen? A ver. Etanol. Cerveza, vino. No, eso no. ¿Cuántos tipos de alcohol? De acuerdo a los enlaces. Metanol, propanol. Metanol, etanol, propanol. Butanol. ¿Y de cuatro cuál es? Butanol. Butanol. ¿Cuál es el isopropanol? No. También hay isopropanol, ¿no? No conozco. Un isómero. No es antisómero, isómero es otra cosa, sí. ¿Sí? Y así hay, ¿no? De acuerdo a la cadena de del carbón, hay muchos tipos de alcohol. Ahora la pregunta es cómo, ¿ustedes saben cómo distinguen ¿Cómo dice? ¿Por refracción? el metanol del etanol? Por los enlaces. Con un sommelier, venga, probamos el metanol del etanol. Y lo que he visto, por ejemplo, con el espectro del NIR, ¿De cuál? una cámara hiperespectral, ahí se logra ver la diferencia. ¿Cómo es esa cámara hiperespectral? Toma espectros en el rango de 900 a 1700 de la sustancia y se ve la diferencia de espectros entre cada uno de los alcoholes. ¿Qué lanza? Lo que hace es, puede trabajar con la luz del sol o con unos focos, ¿no? Que simulan la luz del sol, ¿no? Entonces el reflejo es lo que la intensidad de la reflexión toma. Ok, interesante. Bueno,
el asunto de preguntarnos cómo distinguimos. Ahora, ¿cuál de los alcoholes cuando tomas te vuelve ciego? El metílico. ¿Metílico o letílico? Metílico. Yo no he experimentado todavía. Alguien que experimentar. Hay casos, ¿no? Hay muchos casos en los licores adulterados, ¿no? ¿Eh? Entonces, pero eso ¿cómo pasa? ¿Cómo es que los niveles de gobierno, de control, de ese tipo de cosas, cómo saben que muy bien, esta botella es tal cosa y esta botella es tal cosa? ¿Cuál es adulterada o cuál es la legítima? Entonces hay muchos métodos analíticos, ¿no? Y entonces uno de los métodos que es válido para líquidos es esta espectroscopía. Es interesante, ¿no? Tan igual como es bueno para los alcoholes, para el agua, también cuando muchos materiales sintetizamos a partir de soluciones, ¿sí? Podemos saber qué hay ahí, qué complejo se formó. Y a partir de eso, si haces tratamiento térmico, qué sé yo, o enfrías, qué es lo que sucede con esos métodos de tratamiento térmico, generalmente obtenemos partículas, nanopartículas. Entonces, está bien, partes de una determinada solución, de una determinada concentración, pero ¿cómo está ese complejo? Ese tipo de cosas puedes hacer, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? Muy bien, y el análisis se hace pues en condiciones ambientales, ¿no? Igual se puede emplear también. Entonces, pero también tiene su bronca que cuando florece, fluorescencia es cuando hay transición de electrones, ¿no? Como va a interaccionar con las capas externas, la transición en los niveles energéticos atómicos va a ser emisión de luz, y aquí es luz, va a interferir, nos va a opacar para detectar realmente la señal gamma, ¿sí? Entonces se tiene que evitar esa parte. Entonces vamos a ver un poquito de esto de Raman. Como todos los fenómenos fueron descubiertos, en algunos libros dice que fue Raman, pero muchos dicen Adolf Schmickal, no sé de dónde sea. Él descubrió de manera que cuando la luz es lanzada a una molécula, resulta que se dispersaba la luz de diferente color. Eso quiere decir de diferente frecuencia. El haz incidente. Está bien, se dispersa la misma color del haz que estamos lanzando, pero aparte de eso había otros de distintos colores. Se generaban colores. Ese es el fenómeno. Entonces así quedó, en 1923 descubrió ese fenómeno y probablemente la comunidad científica publicó, pero eso queda para interpretar. Adolf no pudo interpretar científicamente por qué sucedía eso. Como el caso del efecto fotoeléctrico, ¿no? ¿Cómo es el efecto fotoeléctrico? ¿Qué cosa lanzas? Fotones. ¿Y qué sale? Electrones. ¿Y de buenas a primeras fue explicado eso? No. ¿Quién lo explicó? Y por eso se la ganó, ¿no? El Nobel. Por eso le dieron el premio Nobel a él. Entonces, es así, como el efecto fotoeléctrico estaba un tiempo, era un problema en la comunidad científica, que a ver quién lo resuelve, ¿no? Igual aquí también. Entonces así son los efectos. Podríamos decir, el efecto Raman. Por así. No está popularizado así, pero bueno. Entonces, ¿por qué salen de diferentes colores? Claro, salen del mismo color también, no estamos negando eso.
pero sale, aparte de eso, salen otros. Entonces, eso era un problema. Muy bien. Entonces, en ese problema, pues, experimentalmente, eso fue descubierto en el año 23. Pregunta, ¿en el año 23 existía láser? Entonces, ¿cómo se dio cuenta ese tipo? No, pero ¿En qué año aparecen los láseres? Ese es uno de los frutos de la mecánica cuántica, ¿no? El láser. Ese es uno de los frutos de la mecánica cuántica. Interesante. Pero resulta de que pues, no había láser, sin embargo pudieron detectar ese fenómeno. De manera que en 1928, pues dos investigadores físicos indios explican. De manera que uno de ellos se apellida Raman y el otro Krishna. ¿Cuál de ellos crees que el que chambeó? Raman. ¿Y el otro qué hizo? Tú vas a chambear en esto. Le asignó el tema para que investigue. Y ahorita lo que está sucediendo, ¿no? Su asesor, su director de tesis, le está asignando la chamba y tienen que chambear en eso. Fíjense, esa es la metodología que siempre se sigue. ¿Sí? El asesor pues visiona algo y dice, a ver, ponte a trabajar, ¿no? Entonces el que trabaja pues tiene que producir. Pero al final, en este caso, Raman se lleva todo el resto, ¿no? El crédito, pero por supuesto por su asesor. Entonces ellos experimentalmente explicaron ese fenómeno. La pregunta es, ¿esa fecha en el 28 había láser? no. La mecánica cuántica estaba sentándose un poco las cosas, ¿no? Un poco Dirac, todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que ahora pudieron explicar esa parte, ¿no? Muy interesante. Pero ¿Qué creen? No ¿Cómo han hecho el experimento? ¿no calentaron distintos materiales? A ver, calentándose hace Claro, o sea, la luz refleja, se calienta. Con prisma de luz, ¿no? Y después un color, lo promotor. Vamos a tener la intensidad de la. Entonces, mira, lanzamos luz. ¿Sí? Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué cosa calentaron? ¿Qué hicieron? No, pero, o sea, cada material cuando lo calientas tiene cierto brillo. O sea, no todos los materiales salen de un color rojo, sino tienen color verde, azul, algunos. La emisión de luz. Claro, como emite luz, sí. El asunto es que se tiene que tener mucha cantidad de luz, o sea, una buena cantidad de luz para generar la señal Raman. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que ver. Ah, ya. Es importante. Así ya se puede romper. El centro de gravedad ahí cambió. Entonces, ese es el asunto, el mérito de hacer el experimento y explicar cuando no había láser. ¿Qué creen que hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes? Se necesita más fotones, se necesita concentrar fotones monocromáticos, o sea, de una sola color. ¿De dónde sacas? ¿Había lámparas? ¿Edison ya había inventado la lámpara? ¿Una lente? Ah, muy bien, una lupa. Eso sí ya existía. Pues, concentra, ¿no? Es que es así lo que tenemos que pensar cuando nos asignan un proyecto. Tienes que pensar cómo resolver. Y eso es lo que hizo Raman. Muy interesante. De manera que pues tenemos que ver, a ver, ¿qué es lo que hizo Raman? Vamos a ver. Entonces, ellos investigaron con una luz monocromática, ¿no? Con una luz de una sola longitud de onda, pero sacaron, mira,
de la lámpara de mercurio, ¿no? E hicieron incidir a sólidos líquidos y hicieron pasar usando un espectrógrafo. ¿Qué es un espectrógrafo? Aquí dice, ¿no? By using spectrograph that dispersed the transmitted light onto a photographic plate. Entonces, ¿un espectrógrafo qué es? Lo que lanzas la luz, te las separa. ¿Sí? Las separa. Y esa luz ya lo lanzó a la placa fotográfica para que registre. Y pues en la placa fotográfica así se revela, ¿no? Entonces, porque habían otros colores, entonces lo que se desviaba tenían que detectarlo, ¿no? Entonces, él trabajó con una lámpara de mercurio. Ese es ya seguramente que cuando ya trabajó un poco más, ¿no? Y ellos notaron, o advirtieron, o vieron, que algunas líneas extras de diferente longitud de onda, ¿no? Cercanos a las que hacían incidir, se generaban, ¿no? Cercanos a las. O sea, aparecía. Entonces decía, ¿por qué se desvía? Y si medían en longitud de onda, en espectrógrafo te distingue por longitud de onda. Si han hecho el experimento de las diferentes colores de lámparas, ¿no? De sodio, mercurio, y viendo con una cosita, ¿cómo se llama? No me acuerdo todavía. Y se corría, se ve el espectro, ¿no? Y las líneas negras también, de absorción. Es un experimento. Bueno, entonces, veían que se desviaba de esa manera, entonces veían con las placas, y entonces eso ellos indicaron que es un proceso de desviación de manera que pierden energía. Y esto lo explicó de manera adecuada y le valió su premio. En 2 años de trabajo. O sea, ni siquiera un doctorado. No, el 23 fue descubierto. Hasta el 30, 7 años, 5 o 6 años. Es que Raman se puso empeñoso. Por eso resolvió el problema. Pues así es el tema de tesis, ¿no? Entonces, en el 30 ganaron el Nobel. Y fíjense, trabajaron con lo que tenían, con lo que pudieron hacer. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Y una lámpara de mercurio, etcétera, pues de acuerdo a la potencia puedes cambiar. En el experimento de efecto fotoeléctrico que hacemos aquí en laboratorios usamos una lámpara de mercurio. ¿Se han hecho ¿no? ¿Quiénes no han hecho? ¿Por qué? No asististe a esa clase. Bueno, es el curso experimental 1, ¿no? Se debe seguir haciendo, ¿no? Espero. Es fundamental, ¿no? Donde detectas la constante Planck. Interesante. Muy bien. Entonces, un espectrógrafo es un sistema en la que te separa en sus longitudes de onda. ¿Sí? Ya revisen un poquito eso. Y aquí está el señor Raman. Y aquí dice, esta imagen lo saqué de una página del Nobel Lecture en diciembre del 93, del 30, él recibió el premio Nobel. Bastante joven, y la molecular scattering of light, o sea, cómo es que, ¿no?, a la luz desvía, ¿no?, la luz, a la luz las moléculas. Por eso. ¿Y cuál fue la imagen que él publicó para que le valga? Ustedes en el Nobel Lecture está todas las
las lecturas que dieron los premios Nobel ahí. O sea, vas en esa ceremonia de premiación, das una conferencia. Y generalmente es de cómo han pasado los diferentes niveles de investigación, qué cosas han hecho para que puedan descubrir eso, o para que puedan obtener eso. Eso dicen esos en el Nobel Lecture. En los últimos ya inclusive hay en video subtitulado, pero en los antiguos está en inglés para leer. Se disfruta muy suave, que sabemos de los fenómenos, de las cosas que pasan, se disfruta muy bien al leer eso. En su rato libre, cuando están aburridos, pónganse a leer esas cosas. Neta, es interesante. Entonces, la imagen que él publicó fue esa. Mira, Spectrum of Carbon Tetrachloride, de manera que aquí está 475 nanómetros y aquí está 404 nanómetros, ¿no? ¿Sí? Lo puse Armstrong, pero de manera que, mira, fíjense, aquí está el haz con la que trabaja, que hace incidir, y aquí están los que se desvían, los que son de otra energía. Aquí está esta longitud de onda, y ahí están, ¿ven? Esta imagen él publicó, de manera que esta imagen es de una placa fotográfica y pues explicó de acuerdo con este carbón tetracloride. El carbón tetracloride es un carbón con 4 cloros amarrados. ¿Okay? Y fíjense, en su discurso del Nobel Lecture dice esta. A ver, ¿qué dicen? A ver, platiquen. Ahí dice un poquito de la parte experimental, a ver. De un telescopio. Lo redujo hasta... No sé si realmente lo hizo con la lámpara de mercurio o con esta luz. Dice que agarró un telescopio refractor de 7 pulgadas. 7 pulgadas más o menos por acá, ¿no? De diámetro. ¿De diámetro? ¿Eh? No es de... 7 pulgadas, dice. ¿De diámetro? 7 inch refracting telescope. Con la luz solar, ¿no? Y lo redujo hasta... Y en combinación con short focus lens to condense sunlight, para condensar la luz solar into a pencil, o sea, como si fuera un lápiz, El tamaño del lápiz ¿no? es Or very great intensity, gran intensidad. con mucha intensidad. Yo creo que eso le dice ahí en su discurso. Ese pedacito lo corté de ahí. De manera que, pues es como estar condensando con la lupa, ¿no? Es una lente condensadora. Pero hizo en combinación con otra lente más en un telescopio, de manera que pues la luz lo condensó muchísimo más. Y con eso estudió. No es monocromático, fíjense. No es monocromático. Sí, es sintético, pero no es monocromático. Ajá. Pero si eso lo haces pasar por un prismita, Claro, y eso ya la desvías y la separas, ¿no? Y el que sale también, la color que se separe va a ser de una color, ¿no? Una banda vas a agarrar, sí. Pero eso es lo que hacían. Entonces, fíjense, pues la teoría clásica de la dispersión de la luz nos dice que si una molécula dispersa la luz mientras se mueve, gira o vibra, las radiaciones dispersadas pueden incluir ciertas frecuencias diferentes de las ondas incidentes. ¿Sí? Esa dice la teoría clásica de la dispersión de la luz, ¿no?
que si una molécula dispersa la luz, ¿no? O sea, la molécula está moviéndose, está oscilando, está rotando, ¿no? O sea, el movimiento de tijera, que sé yo, está haciendo. Entonces llega la luz, entonces esa radiación puede ser dispersada. De manera que de esa frecuencia, cuando llega, cuando interacciona, entra en resonancia. Y le dice, ¿sabes qué? Vámonos energía. Sale con más energía. O dice, ¿sabes qué? Te quito esa cantidad de energía y te vas con menos energía. Eso es lo que sucede. ¿No? Entonces, salen diferentes longitudes de onda. Ese es el análogo óptico del efecto Compton. ¿Sí? Es el análogo, la analogía del efecto Compton, que es una dispersión inelástica. Entonces, aquí va la tareita. Estudiar el efecto Compton y hacer paralelismo con el efecto Raman. ¿Sí? Hacer el paralelismo, o sea, hay que ver, a ver, en qué parte del efecto Compton pierde energía, qué sé yo, y en qué parte de la luz con la molécula pierde energía o gana energía. Hay que hacer paralelismo, o sea, hay que trabajar, ¿no? Hay mucha literatura, y entonces lo primero que les recomiendo es que entiendan muy bien el efecto Compton en cualquier libro de física moderna, y luego vamos a ir entendiendo lo que es el efecto Raman. Ya sabemos el fenómeno, cómo es. Entonces ustedes redactan con sus propias palabras haciendo el paralelismo, y eso les va a aclarar muchísimo. Ese a mí me aclaró mucho más para interpretar los efectos Raman. ¿Sí? Y eso ya se queda para siempre para ustedes ahí. Cualquier espectro Raman van a interpretar. Muy bien. Entonces, este es el espectro Raman del tetracloruro de carbono. Y ahora, este es el espectro Raman del tetracloruro de carbono con láser. Fíjense, aquí en el láser, en este espectro ya no sale esta parte. Sale solamente estas intensidades que han sido desviadas. Entonces, en el Raman no se registra la luz que le estamos lanzando. Se registra la diferencia de la luz que estamos lanzando y la energía que absorbió o la energía que tomó la luz. Ya no se registra. Aquí fíjense, no se registra la luz que se está lanzando. Esta es la gran mayoría. Se registra los que han ganado o perdido energía. Y esa lo que ha ganado o perdido energía, ¿de quién es? De la molécula, de la muestra. ¿Sí? Entonces, si yo le lanzo con otro color de luz, ¿esa diferencia voy a encontrar o no? Es la misma. Por consiguiente, corrobora que inclusive Raman con toda esa luz podría haber hecho para que encuentre esto. Pero que se refiere a los picos en distintas intensidades. Simplemente lo que le interesaba es, así es como descubrieron, y entonces pues explicar esto. O sea, no depende de la longitud de onda con la que tú le estás lanzando a la muestra, porque detectas estas energías son vibraciones de esta molécula, y con cualquier luz que tú le lances, Se va a formar esos tres picos. esas energías de la vibración de esta molécula lo vas a detectar, porque es una diferencia la que registras aquí de energía. ¿Sí? Entonces eso es muy claro que deben tener, porque han visto Raman con rojo, con verde, trabajaste, y también hay con azul.
Y también hay con uno más rojo, que es 1000 y tantos nanómetros de longitud de onda. Hoy en día los láseres pues, funcionan muy bien, ¿no? Está bien. Espectralmente se puede hacer, pero ya vamos a ver para qué sirve uno u otro. Pero no depende de la longitud de onda, porque al inicio cuando yo estaba empezando y decían, sácalo con el color verde, te va a salir mejor. No, pues pero los picos ya no voy a poder comparar. Y dice, ya no voy a poder comparar porque se va a correr los diferentes. No, a ver, ponte a leer algo. Y luego regresas. Pues sí, entonces dije, mira, después ya al entender, pregunté, y dice, sí, es la diferencia, entonces. Pero una y otra tiene sus ventajas y desventajas, como en la vida existe. Lo que hay que buscar es un equilibrio, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces este es un espectro raro, ¿no? Profesor, ¿y cómo se da cuenta que primero ganó o perdió, dice usted, no? ¿Cuál, la primera bandita que está ahí, ganó o perdió? ¿Esta? Sí. O sea, yo no entiendo cómo interactúa con esa molécula, carbono y cloro. Mira, Lo hace, claro, está vibrando, pero viene el fotón con una energía de 10 y que esa misma ahora está con 5 y eso se registra ahí en la primera banda. Algo así. Porque mira, ve, este carbón, estos pueden estar estirando para acá, estirando para acá, estirando para acá, estirando para acá. Todos están así. Es un modo de vibración de esa molécula. Otro modo de vibración es que dos para acá y otros acá. Así. Entonces, esos son los modos de vibración. Qué bueno que preguntas. Entonces, cada uno de esos modos de vibración es diferente energía. Es diferente energía. Entonces, por eso se distingue este. Y aparte de eso, hay los modos canónicos de vibración. Los modos canónicos quiere decir que son como cuando... Dale. Una base. Es como cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger, hay niveles energéticos, ¿sale? O cuando diagonalizas la matriz para resolver la ecuación de Schrödinger, los autovalores, canonizas, ¿no? No es la canonización de... No, eso es diferente, la canonización, ¿sí? Entonces, es como eso, ¿no? Es porque cuando tú resuelves la ecuación de Schrödinger, ¿qué encuentras? Las frecuencias naturales. Precisamente, esas son las frecuencias naturales, ¿no? De vibración de esa molécula. ¿Sí? Vamos a ir interpretando un poco más ese tipo de cosas, pues, si las vas. Vamos a ir viendo. Ese espectro está numerado, ¿no? Ah, pues del otro lado me faltó, pero el pedacito. Esa es la parte que de repente le quiere saber. La parte de stock y anti-stock. Sí, ahorita vamos a llegar ahí. Ahí implica que absorbe o pierde. Así es. Así es. Muy bien, entonces, ya más o menos vamos entrando. Entonces, son modos vibracionales las que tú detectas. Modos vibracionales naturales de las moléculas. No de un átomo, no la vibración de un electrón en un nivel energético. No, eso no. Como molécula que esté oscilando. Por eso es que nos hacen estudiar el oscilador armónico, ¿no? Que es la más sencillita. Okay. Entonces, la espectroscopía Raman se convirtió después de 40 años en un método no destructivo en análisis químico. ¿Por qué después de 40 años desde 1923 que ha sido descubierto? Porque precisamente por los 63, ¿qué cosa se inventó? ¿Qué hay? El láser. Es por eso.
el láser monocromático cambia su potencia, mayor intensidad, menor intensidad, entonces ya se puede hacer fácilmente. Y hay otro todavía, un detalle más en la espectroscopía Raman. Ahorita vamos a ver. Entonces, es por eso que se demoró, pero fíjense que sí lo han explicado a tiempo y todas esas cosas. Porque todo fenómeno que se ha explicado científicamente ha terminado en tecnología. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, ¿no? ¿En qué tecnología terminó? ¿Eh? Control remoto es enviar ondas. Porque lanzas luz y emite electrones. Eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Y qué tecnología? En la electrónica de tubos. Antes de los transistores. Es la electrónica de tubos. Ejemplo, no existimos. Era electrónica de tubos. Había triodos, diodos ahí. Pero ahí adentro estaba prendiendo una lucecita y ese emitía en una lámina y salían electrones. Ahí salía la electrónica. Y muchos. Por eso es que antes, no sé, todavía yo conocí una radio cuando lo prendes, tienes que esperar un ratito que calentara todo y recién empezaba. Eso no era para desesperados, ¿eh? No es como dice, ¿por qué no navega más rápido? No es como algo así, ¿no? Esos eran radios de tubos, eran tubos así, tenían sus patitas, ponían con eso e hicieron circuito. En eso terminó. Entonces todo fenómeno natural que se descubre termina en tecnología. Si ustedes revisan todos terminan en tecnología. Y van cambiando, claro que sí. Entonces, desde que se popularizó los láseres, mejores filtros ópticos, se necesitan filtros ópticos. Ahora vamos a ver por qué se necesitan filtros ópticos. Detectores de fotones, ¿no? Que es un CCD. ¿Sí saben qué es la CCD? Todo el mundo tiene en su bolsillo. ¿Qué es la CCD? Ustedes tienen detectores de fotones en la mano. ¿Pero qué parte? ¿Sus ojitos? ¿Por qué? ¿La cámara? Cuando tomas una foto, ¿qué estás registrando? Luz, fotones. ¿Y ahí está la película o qué? ¿Eh? Esa es la cámara CCD. Shared Couple Device Diode, creo. No sé, ahí en la D se las dejo. Y ahorita hay otros CMOS que es mucho mejor todavía. Ya esos van en de alta gama. No sé si es cierto o no. Entonces, fíjense, desde que hay más láseres, mejores filtros ópticos, ¿no? O sea, la luz puedes filtrar, puedes polarizar, cosas así, ¿no? Y mejores detectores de fotones, ¿no? A esta técnica convirtió en las 10 técnicas más usadas para obtener espectro y hasta imagen. O sea que hay microscopía Raman. ¿Sí? De manera que es muy fácil pues analizar con estos equipos. ¿Sí? Porque tienes que detectar fotones de manera exacta, como acá, que esto esté clarísimo, o así digitalmente, no así como este borroso, pero valió la pena para explicar, ¿no? Para entender, y valió la pena para ganar Nobel. A Roma le valió. Entonces, fíjense, a medida que va mejorando cada una de estas partes, va mejorándose cualquier fenómeno natural, se va convirtiendo en tecnología de uso.
Lo más fundamental es la interacción del fotón con vibraciones. Eso es lo más importante. Eso es lo que hay que entender. Estiramiento es una vibración. Flexión es una vibración. ¿Sí? Esa es la flexión, es una vibración de la molécula, ¿no? De enlaces o fotones. Vibración de redes cristalinas. La vibración de redes cristalinas, ¿qué son? Los fonones. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas se puede detectar. Entonces, la dispersión Raman depende de la polarizabilidad del enlace, es decir, de la facilidad con la que se mueven los electrones dentro de la molécula. Porque nos están hablando de polarizabilidad. Y si es polarizabilidad, que son un dipolo, es una parte negativa y otra parte positiva. Eso es polarizar. Entonces los electrones dentro de la molécula se mueven, se reacomodan. Pero ¿cómo es posible que se va a polarizar si yo le estoy lanzando luz? ¿Quién está polarizando? Los electrones dentro de la molécula dicen que se mueven. ¿Quién lo hace mover esas cargas? Pero antes que los fotones ingresen ya se están moviendo de por sí. Sí, están moviéndose lentamente, algo así, pero cuando llega algo, le dice, oye, hay que movernos, ¿no? Como dice algo, vamos a bailar. Claro. Y se cambia su modo de vibración, ¿no? Es un modo de vibración, pero algo le dice que haga eso. Por eso dice, tiene sus modos de vibración, o sea, tiene sus pasitos de baile. Naturales. Entonces, cuando tú le dices, oye, o le das un pisco sour y ya baila en un modo, pues. Sí, ese modo de vibración no es la... Con vodka va a bailar otro modo, con whisky otro. ¿Bien? Entonces, pero ¿qué es lo que le hace que polarice en la molécula? Eso es el campo eléctrico que va en la onda electromagnética. Es maravilloso que podamos entendernos bien, ¿no? Ahí, ¿sí? Y ese campo eléctrico no es constante, es variable. Ese le dice, baila de esta manera a los electrones dentro de la molécula. Y por eso dice, ¿no? De la facilidad con la que se mueven los electrones dentro de la molécula. Eso quiere decir que en algunas moléculas esos electrones se pueden mover más rápido, en otras moléculas no, lento, algo así. Porque el campo eléctrico de la luz va a polarizar. ¿Sí? En general, los enlaces que tienen un momento dipolar débil suelen tener una polarizabilidad alta, un momento dipolar débil. ¿Sí? Entonces esas cargas se mueven. Si las cargas se mueven, el movimiento de cargas te genera, ¿cómo es la antena? ¿O cómo es la radio? ¿Cómo emite? ¿Qué emite? Ondas electromagnéticas. ¿Pero quién lo emite? ¿Cómo lo emite? Movimiento de cargas. Entonces ahí están pequeñas antenitas, pequeños emisores. Por eso dice, a veces no te quedas energía o te doy más energía. Entonces ahí sale con más energía. ¿Por qué? Porque es un pequeño oscilador de carguitas. Interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? A ese nivel que podemos... Pero todo, mira la forma de los materiales, nada más estamos viendo los enlaces y cómo interaccionan. Y si sabemos que la onda electromagnética está conformada por campo eléctrico, campo magnético variable, ya entendemos eso. Entonces se explica, ¿no? Eso es muy, muy sabroso, digamos, ¿no? Interesante. Entonces, y aquellos que tienen momento dipolar débil suelen tener una polarizabilidad alta. Y los modos vibracionales del enlace
son activos a Raman. Entonces tiene que tener un momento dipolar, aunque sea, si es débil mejor. Si es fuerte, va a responder poco a Raman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía que lleva no es tan alta también. Porque la luz polariza la nube de electrones alrededor de los núcleos atómicos. Se me hace raro aquí estar leyendo, viendo las letras cuando anteriormente son con figuritas, ¿no? Hablábamos con puras figuritas, flechitas, ¿no? Pero no hay de otra, no sé. Esto es tarea de ustedes que tienen que convertirlo en figuritas. Pero, ¿no? Porque la luz polariza la nube de electrones. Y que entramos a un espacio intermedio entre netamente la mecánica cuántica, ¿no? No estamos ahí, pero esas ideas se usan, ¿no? Entonces es muy interesante que las cargas se mueven en la molécula, en los enlaces. Y ¿por qué se dicen enlaces? Básicamente porque un átomo u otro átomo están amarrados, ¿no? Y esos enlaces covalentes o iónicos, ese tipo de cosas se distinguen con esto. Ah, se puede ver. Y ahí, entonces al fin y al cabo, la onda electromagnética que lanzamos, ¿no? está haciendo oscilar esas cargas. Y de acuerdo a lo que hace oscilar, le hace vibrar en sus modos normales, en sus modos naturales. Está bailando de por sí tranquilo, así, pues no baila mucho, ¿no? Pero cuando le llega a las ondas electromagnéticas con el láser, ahí sí ya se pone a bailar. Mucho más. ¿Sí? Y se entiende muy bien que el movimiento de cargas te genera una onda electromagnética. ¿No? Ok. Entonces, ahora sí, con todo eso, ya sabiendo que el campo eléctrico polariza, y si el momento dipolar es débil, resulta que tú puedes polarizar altamente, y que esos responden a Raman. Podemos ver este diagrama de Jablonski. Jablonski, él hizo este diagrama para poder entender muchísimo más. Resulta que tú le lanzas, ¿no? Estos son los niveles energéticos vibracionales, por eso vemos frecuencias vibracionales aquí. Y este es un estado virtual. O sea, pues decimos, bueno, pues que llega hasta ahí, ¿no? Es como cuando tú lanzas una piedra hasta arriba, pero hasta donde, hasta ese estado virtual, ahí se va a quedar un momentito y luego regresa. Algo así, ¿no? Entonces, pero los momentos vibracionales, las frecuencias vibracionales están acá. Y estos son virtuales. Son niveles energéticos, digamos. Entonces, cuando la luz viene, pues desde este momento, desde este nivel, lanzas y luego regresa con la misma energía, o sea, rebota con la misma energía de la molécula. A esto se le llama Rayleigh scattering. Y esto es lo que sucede en todos los objetos que vemos. Y esta es la mayoría. Rayleigh es mayoría. Pero aquí estamos hablando de que entre este nivel y este nivel va a estar oscilando la molécula. Entonces, si agarramos desde este nivel de abajo y le lanzamos hasta acá, ¿sí? Y luego regresa con menor energía, lo lanza con menor energía. Entonces, ¿cuánto menos regresa? ¿Cuánto le quitó a esta flecha? Su módulo es el valor de la energía, y este es menos. Esta flechita le faltó. Y esta flechita es esa energía vibracional de la molécula. Y aquí está menos la frecuencia vibracional, ¿no?, de la molécula. Entonces a esto se le llama Stokes, vibración Stokes, o radiación Stokes, o scattering Stokes, ¿no? Es menos energía, pero ¿cuánto menor energía? Es la energía vibracional de la
molécula del enlace. En el otro caso, resulta que está oscilando esa molécula, y entonces la luz llega acá y va hasta acá, y luego desde aquí llega hasta aquí abajo. Entonces pregunta, si comparas con esta flechita inicial, aquí este es más grande. ¿Cuánto ganó esta cantidad de energía? Y aquí está, ¿ven? Es la frecuencia del láser más la energía vibracional. Entonces a esto se le llama anti-stocks, ganó energía. ¿Sí? Pero fíjense, se suma o se resta la energía vibracional de la molécula, no otra cosa. Es por eso que cuando tú le lanzas con otro color, este nivel de energía, esta frecuencia de vibración de la molécula es lo mismo, no cambia. La materia esa es lo mismo, se va a comportar así. Entonces, esta suma o resta va a ser lo mismo. Entonces, esta suma o resta, estas energías vibracionales, es la que tú registras en Raman. Son las energías vibracionales de la muestra, de la materia, del material. Entonces, fíjense, la mayoría es Rayleigh. Yo pregunto, ¿cuánto será si yo lanzo aquí, por decir, 10 millones de fotones a la muestra? ¿Cuántos de ellos se irán acá y cuántos de ellos sucederá acá? Lanzo 10 millones de fotones. Entonces, ¿cuántos se van a ir acá? 5%, 2%, 20%. ¿Cuánto creen? 5%, 2%. ¿Eh? 2%. ¿Un porcentaje? 2%. 2%. Muy bajito, dice ella. ¿Aquí? Ya era más. ¿Más? ¿Le da más o menos? Es bajo, profesor. Bajo. Es bajo. ¿Por qué? ¿Por qué es bajo? Siempre. Porque es probabilístico. Es estadístico. ¿Sí? Entonces, al calcular esas probabilidades, la probabilidad es baja, pero ocurre, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Por eso es que tiene validez la estadística, aunque no tergiversa. Pues sí, dependiendo de la conveniencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. El efecto Raman ocurre si tú le lanzaste 10 millones de fotones, uno puede ocurrir. No sobre 10 millones. Por eso en el caso del láser con una determinada potencia, pues la probabilidad que ocurra, además es coherente, todos de la misma longitud de onda. No hay otra longitud de onda que te superponga, que te genere ruido. Es por eso que con el láser funciona muy bien. ¿Sí? Entonces, 1 de cada 10 millones de fotones, o sea, la eficiencia es bajísima. Aún así, funciona muy bien. Eso es lo importante. Entonces, cuando ustedes están experimentando, haciendo cosas, tienen que fijarse esto. Es uno de los parámetros experimentales. No podemos contar tantos fotones, pero los cálculos más precisos, más en detalle, pues te dan esa probabilidad. Un fotón nada más que viene puede hacer esto, el Stokes o el anti-Stokes. Más o menos algo será, pero pues ahí está. Entonces eso nos dice que tenemos que lanzar mayor cantidad de fotones hasta donde aguante la muestra, porque también se va a quemar, ¿no? Sí, se va a quemar, ¿no? Entonces no podemos lanzarle tanto. Esas son las cosas que tenemos que tener presente. Entonces fíjense, aquí está en el centro, sale Rayleigh, y aquí
al lado izquierdo es menor energía, ¿no? Es Stokes y el anti-Stokes. ¿Sí? Cualquiera de estas diferencias es lo mismo, esta o esta. Es lo mismo. Entonces, en un espectro Raman que realmente, si tú graficas toda la luz que llega, sería así. Aquí está el Rayleigh, lo que tú le lanzaste es muy intenso, y aquí están los anti-Stokes, y aquí están los Stokes. ¿Sí? Nada más que la intensidad cambia un poquito. La diferencia, si ustedes hacen esta diferencia de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, es lo mismo que de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿No? Aquí están los valores de las diferencias. ¿Ves? Son igualitos. O sea, si tú pasas de aquí un espejo para este lado o para este lado, cualquiera de ellos puedes agarrar. ¿Eh? ¿Por qué es diferente la intensidad? ¿Por qué es diferente la intensidad? Es interesante. ¿Por qué es diferente la intensidad? Cuando es Stokes. ¿Y Stokes? Porque mira, esta es la energía de la luz con la que llega, y esa es la referencia, en cero. O en otras palabras, tú puedes decir que esta está la longitud de onda con la que tú le lanzas, que es los 700, los 635 que usaste, sería esta, como tu cero. A partir de ahí, agarra la diferencia. Pero ¿por qué el Stokes? Este es menor energía en comparación con esta luz que está acá, este es menor energía y este es menor energía. Y esta es la que detectó Raman. Por eso es que para este lado había y para este lado también había, ¿no? Las imágenes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aquí en este caso este también es del tetracloruro? De carbón. ¿Sí? ¿Por qué para este lado es más intenso? Un poquito más intenso. Igual es probabilístico. El Stokes se da más que el anti-Stokes. Eso quiere decir, ajá, tú me lanzas la luz a la muestra. Mayor probable es que te quite energía que lo que te da energía. El anti-Stokes es que te da energía, porque esta luz tiene más energía que esta, ¿no? Este es otro. Entonces, esto es un poco probable, y es más probable que te quite energía, que tú le das energía para que esos electrones se polaricen en la molécula. ¿No? Entonces, es por eso que esto es un poquito más intenso. Y razón por la cual siempre se registra en estos espectrómetros el Stokes. ¿Sí? Todo tiene su razón. Entonces, hasta ahí. Y finalmente, entonces, estas son las diferencias. Esta es la frecuencia que está. ¿No? Se puede, este está a la centímetros a la menos 1. Entonces, esta es la diferencia que está aquí en el eje X. Va a ser la diferencia entre la energía que sale menos la energía que tú le lanzaste. Nu es la que detectaste menos el nu sub 0. ¿Sí? Este es con la que tú le estás excitando a la muestra, que le estás lanzando a la muestra. Entonces, esta diferencia para una molécula siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Porque esta diferencia es la energía vibracional de la molécula, de la materia. ¿Ok? Y está dividido entre la velocidad de la luz. Así se usa. Y generalmente esta parte es la que se detecta. Entonces, espero que ahí quedó entendido qué es la espectroscopía Raman. Ese es el principio físico fundamental y cómo se explica, por supuesto.
supuesto que hay ecuaciones y todo. Un mundo muy, muy bonito, ¿no? Un mundo muy bonito, digo, porque podemos manejar esa matemática, bien. Pero aquí lo hemos hecho fenomenológicamente de alguna manera, ¿sí? La cosa es que entiendan. Entonces aquí está, a ver, este esquema sí lo van a entender mucho mejor ahora. A ver, ¿quién me va a describir esa? Este esquema. Esta es una energía. ¿Cómo lo interpretan esto? Expresión Rayleigh. ¿Y este? No, pues es el Dice intenso. que este nos está diciendo que es una espectroscopía Raman. Y aquí está el sample. Sí. Ah, que es la luz incidente, la inicial que va a incidir a la muestra. Ajá. Entonces, y este tiene una sola longitud de onda, Claro, es la luz que entra. una sola frecuencia, monocromática. O sea, este es el láser, ¿sí? Que incide a la muestra. Sí. Y resulta que de la muestra salen de diferentes energías. Ese es el scatter light, ¿no? Pero ese scatter es por intercambio de energía. Generalmente se registra, ¿no?, los que han quitado energía, ¿no? En el eje X está la energía, ¿sí? Ya se entiende mucho mejor. Si desde el inicio lo hubiera lanzado esto, quizás no se entiende fácilmente. Entonces, los fotones stocks y anti-stocks, ya podemos hablar de fotones stocks y anti-stocks de manera clara, se desplazan con respecto a la línea Rayleigh. La línea Rayleigh, que es la luz que tú le estás incidiendo, que es esa misma luz, ¿no? Esa es tu referencia, ¿sí? ¿Cuánta energía le quitaste a esa luz que le lanzaste? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Quién lo va a quitar? La muestra, la molécula. Y la molécula no cambia sus energías vibracionales. Son fijos. Lo único que tú estás mandando es con diferente longitud de onda, diferente frecuencia del campo eléctrico para que tú puedas polarizar, ¿sí?, al momento dipolar. Si la molécula, si la molécula no tiene momento dipolar o la muestra no tiene momento dipolar, ¿voy a tener señal, Rama? No va a tener. No es activo en Rama. ¿Sí? Tiene que ser polarizable, tiene que tener un momento bipolar. Y en IR, profesor. ¿Eh? En IR. En IR es la parte complementaria. En el IR lanzamos desde la longitud de onda de 700, 710, 20, 800, 900 hasta 1000 y cacho. Le estamos lanzando diferentes longitudes de onda y le estamos diciendo, a ver, ¿con cuál de ellos te mueves? Con este todavía no, y después, con esto sí ya te mueves. Después me paso y ya no se mueve. ¿Sí? La longitud de la luz incidente tiene que coincidir con la frecuencia de situación de los campos eléctricos, ¿no? Así es, en el caso de la espectroscopia infrarroja. En el caso del Raman, ¿no? Si detectas la frecuencia de oscilación con una sola luz, lo que tú le quitas, tú detectas es cuánta energía te está quitando. Y tu referencia es la luz que tú le das. Poquito más claro, creo que espero. Entonces dice, el grado de desplazamiento Raman es específico del tipo de enlace intramolecular, que es propio de la molécula. ¿Sí? El grado de desplazamiento Raman
el desplazamiento Raman nos estamos refiriendo desde la intensidad que tú le lanzaste, esta, quizás aquí, desde acá, esta diferencia de energía. O sea, que aquí se ha renormalizado diciendo que esta es mi referencia, este es mi cero, la luz que le lanzo, ¿no? Esa diferencia. Entonces dice, esa diferencia, el grado de desplazamiento Raman es específico del tipo de enlace intramolecular. Acá, por ejemplo, cuando una molécula que contiene enlaces de hidrocarburos, eso quiere decir hay enlace carbón-hidrógeno, se ilumina con luz láser de 780 nanómetros, ¿no? Entonces se emite la luz Raman dispersa, dice, si se emite la luz Raman dispersa a 1018, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento Raman? Tú le lanzas con 780 y emite una luz Raman a 1018. La diferencia es el desplazamiento, 238. ¿Sí? La cantidad exacta de desplazamiento puede variar en función de factores como el entorno del enlace y la tensión aplicada. ¿Ok? Ahora, esta que detectas, ¿es Stokes o anti-Stokes? Anti-Stokes, porque ganó energía. Ganó energía. Y esos son los tipos de preguntitas que vamos a hacer en su debido momento. Si es anti-Stokes, Stokes, así, ahí está, aquí está el ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan detectar claramente. Tú le estás lanzando con esta luz y estás detectando 1018. El desplazamiento que vas a registrar en 238 nanómetros. Entonces, teóricamente, de diferentes materiales, sus modos vibracionales tú puedes detectar y tú puedes saber en qué longitud de onda va a salir. ¿Sí? De esa manera puedes organizar. Entonces se refiere, ¿no? Se prefiere describir el efecto Raman en función de la unidad. Esto ya les dije, lambda a la menos 1, ¿no? Porque la energía es igual a h nu y la frecuencia es 6 sobre lambda. Entonces, si la energía, entonces siempre para la derecha va a aumentar la energía, ¿sí? Generalmente. Porque esta cantidad es directamente proporcional a la energía. Entonces, el espectro siempre se puede poner de mayor longitud de onda a menor o de menor longitud de onda a mayor. Así se registra. La eficiencia de la dispersión Raman es proporcional a 1 sobre lambda a la cuarta. La eficiencia, el hecho que ocurra, ¿no? Por lo que aumenta para longitudes de onda más cortas de la luz incidente. Esto equivale a una disminución de intensidad de 15 veces al pasar de un láser azul a un infrarrojo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, inicialmente, o sea, para que ocurra una señal Raman, ¿cuántos fotones tengo que lanzar? 10 millones por lo menos. Entonces, el hecho que ocurra ya tiene que ahí tengo una restricción grande. Ahora, dice la eficiencia es 1 sobre lambda a la cuarta. El hecho que produzca. Entonces, si yo uso un láser azul, su eficiencia va a ser 1 sobre la longitud de onda a la cuarta. Pero si paso al rojo, este va a ser mayor, la longitud de onda. Entonces la eficiencia va a ser menor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Ahí está la razón de usar diferentes colores de láser. ¿Sí? Porque con menor longitud de onda vas a tener más eficiencia, eso quiere decir que vas a detectar mejor las intensidades,
con una longitud mayor. Eso, si es que tú, a ver, una luz azul es violeta o ultravioleta. ¿Eso qué hace? Ioniza. A nosotros mismos nos ioniza. Por eso nos ponemos este sunscreen, ¿no? El protector solar. Por no queremos que nos acaricie la luz azul, ¿no? Porque ioniza. Entonces, si ioniza, si usas esa longitud de onda, va a ionizar. Y por consiguiente, va a haber otra emisión de luz ahí y te va a apantallar. No vas a poder ver la señal Raman, porque esa ionización va a ser más eficiente que de lo que ocurre uno sobre 10, de cada 10.000 fotones está ocurriendo uno. Entonces tienes que buscar para tu material más energía, más probabilidad, más eficiente. Si tu material aguanta y no genera fluorescencia, vale, úsalo. ¿Sí? O lo otro es que uses una luz infrarroja que va a ser 15 veces menor, ¿no? Pero le das un poquito más tiempo. Y claro, si aguanta más, vas a contar más tiempo. Por eso es que se deja y lo deja, bueno, que vaya contando por 15 minutos o 20 minutos ahí. ¿No? Eso es lo que hacía Pedro, ¿no? Lo dejaba ahí abandonado. Yo no sabía por qué lo dejaba abandonado. ¿Sí? Entonces lo dejas ahí, es el equipo que va a estar contando. Por esa probabilidad. Entonces ya tenemos la eficiencia, ya tenemos la probabilidad que ocurra, ya sabemos que se puede hacer incidir diferentes longitudes de onda. Ya sabemos lo que es el espectroscopía rápida. Entonces ahorita ya vamos a ir un poquito más rápido. Saber cuánta energía han absorbido las moléculas proporciona al analista información sobre la química y el estado físico de la muestra. ¿Ok? Los tipos de enlace covalente, el estado electrónico, la cristalinidad y el grado de estrés presente en la muestra. Todos esos influyen en la oscilación, en la vibración de las moléculas. Los tipos de enlace, ¿no? El estado electrónico, porque vas a polarizar. La cristalinidad quiere decir que todos los átomos están organizaditos, las moléculas, la base en la red cristalina están organizaditos. Entonces vas a hacer oscilar mucho mejor que otros que estén desorganizados. La señal va a ser diferente de los desorganizados o de las partículas más chiquitas. ¿Sí? Y el estrés quiere decir que, que en algunas partes las células cristalinas pueden estar más apegadas o más agrandadas. Eso quiere decir, si dopas y va a expandir un poquito la célula unitaria, o va a comprimir, también vas a poder detectar. Puedes detectar. Entonces, ahora sí, ya estamos viendo los usos, para qué cosas nos sirve esta espectroscopía. Ahora, un espectro Raman es una representación gráfica de los desplazamientos Raman, de las diferencias de energía y sus intensidades relativas. Entonces, eso se considera de hecho una huella digital de la muestra, que comprende conjuntos superpuestos de desplazamientos Raman producidos por cada una de las diferentes especies moleculares de la muestra. Entonces, con la ayuda de una base de datos de espectros Raman, el analista puede extraer un conjunto específico de picos o intensidades de desplazamientos e identificar la composición molecular de la muestra, la composición molecular de la muestra. Aquí sí distinguimos moléculas. El EDS
¿Qué cosa distingue? Energía. Energía, ¿no? Elementos. Ah, Ah. bueno, sí, elementos. Y en el examen va a venir ese tipo de cosas. ¿Qué cosa distingo con Raman? ¿Qué cosa distingo con EDS? Bueno, sí. O sea, tenemos que tener bien presente la diferencia. Ah, ya. ¿Sí? El otro es composición elemental. No sé cómo está amarrado. En cambio aquí sí distingo moléculas a través de una base de datos. Entonces, existen algunos de los grupos funcionales de las moléculas más útiles para la identificación química son los enlaces simples y dobles de carbono. Aquí está. Hay un chorro total de materiales que tienen este tipo de enlaces. O los hidrocarburos, los carbonilos, las amidas, que se encuentran en una gran variedad de materiales y muestras biológicas. ¿Sí? Ese tipo de enlaces es muy importante. Muy bien. Entonces, este tipo de enlaces, estas moléculas, pues, pero por ejemplo en hidrocarburos, también seguramente va a tener diferente el propano, el butano, ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí está como un ejemplo la migración del estiramiento del CH2 o del CH3 se observa con un desplazamiento Raman de unos 3000 centímetros a la menos 1. Y los dobles enlaces de carbono, oxígeno a 1550. ¿Sí? Y entonces existe una base de datos aproximado que encontré un poquito, está aquí. Las características vibracionales. Aquí está de los OHs, está en este intervalo, el NH está acá, el OH está acá, aquí está la energía, ¿no? Por ejemplo, del óxido nitroso está por acá, ¿ven? Entonces, aquí están 3000, ¿ven? Por acá están el CH, OH, ¿ven? Entonces, estas son las energías referenciales con las que tú puedes distinguir y sospechar, mira, pues estará tal cosa en mi materia, dependiendo de la banda de energía, ¿no? Ahora, ¿cómo es el equipo moderno, actual? El equipo moderno, ahí está. ¿Cómo se monta? ¿Cómo es el láser, el equipo Raman ahora? ¿Cómo han visto? Aquellos que han ido. ¿Está montado en qué? Ok, ¿qué más? ¿Ya? En un cuarto y tratan de que esté puro y que no haya reflexiones. Hay una computadora. Pero antes de llegar al computador, ¿qué hay? En la parte donde se pone la muestra, ¿qué hay? Ya, acá hay un. ¿Tú cómo sabes dónde pones la muestra? ¿En qué parte pones el láser? Una lente. Sí, hay ¿Una lente? para ubicar. ¿O está montado en un microscopio? Sí, con un microscopio. Está montado en un microscopio. Con el microscopio tú ves a qué lado estás viendo. Mira, aquí hay una cosita, ahí de esa puedo sacar, de esta cosita puedo sacar de acá. Eso quiere decir que tú puedes modificar todavía un poquito y puedes poner en diferentes detalles de la muestra. ¿Sí? Está montado en un microscopio. Pues aquí está la muestra, ahí está el láser y aquí está una lente convergente y aquí está el filtro. Nos decían que hay mejores filtros. ¿Qué cosa filtran acá? A mí me interesan los desplazamientos. No me interesa la luz que le da C. Entonces el filtro, ¿qué tiene que hacer? Que no deje pasar a la luz que le da C. Que me la filtre.
solamente que me deje pasar esas luces de los desplazamientos Raman. Entonces esos nada más pasan y pasan por una apertura y luego lo lanzo a una rejilla y luego lanzo a mi detector. Y aquí ya salen descompuestos en sus colores, en sus energías. ¿Sí? ¿Y quién descompone? Aquí, este gate, esta rejilla. Es un dispositivo en la que llega y te separa. ¿Este qué es? Puede ser un prisma. ¿Sí? Que te distingue. Ustedes averigüen a ver qué cosas es la que descompone en sus energías. Una luz que mandas, que le lanzas. Esta lente lo único que está haciendo es converger en su plano focal. ¿Sí? Para que tú puedas detectarlo aquí en tu cámara CCD. Ese es entonces el esquema básico del espectrómetro Raman. Entonces, con el láser tú puedes enfocar pequeñas zonas desde 0.5 micras a 1 milímetro. ¿De quién va a depender esa zona que tú quieres iluminar? Va a depender de tu microscopio, de la magnificación de tu microscopio. ¿Sí? Si magnificas mucho más, aquí también está otro esquema. ¿Sí? Este es un esquema un poco más real, digamos, ¿no? Aquí el láser se le lanzó de cualquier lado, igual se le puede lanzar de cualquier lado, no pasa nada. ¿Sí? Pero aquí ya está un esquema más. Aquí está la platina del microscopio, microscope stage, ¿no? Sample, objective lens. Toda la vida vamos a estar con eso. ¿Sí? Objective lens, ¿no? Entonces, y aquí, ¿qué cosa es? Un espejito. Lanza, va y enfocas y aquí pones la cantidad de luz de la zona de donde tú quieres estudiar. Entonces, la señal Raman se irá para acá, será para acá también, para cualquier lado, pero solamente tú puedes conectar de lo que puede entrar al lente objetivo. Más allá no. Entonces pasa por acá y luego aquí está el filtro. La luz que esta color ya no, que no pase, ¿no? Pasas por acá, otra vez, haces todo el sistema óptico y aquí está la parte del microscopio, ¿no? Y ya te conecto y aquí está la parte del espectrómetro. El espectrómetro, todo espectrómetro te va a separar energía. Algo te va a decir, te lo va a graficar en función de la energía. Por eso se llama este es el espectrómetro. Entonces entra por un slit y luego aquí un espejo, un grating, que lo separa, aquí está en diferentes colores, ¿no? Y otra vez de nuevo reflejas para que todo esto sea compacto y aquí está tu detector. Lo separó en los colores diferentes que a lo que has lanzado. Ese es el principio. Y está montado en microscopio, generalmente. Muy bien, vamos a ver en las próximas clases un poquito más de aplicaciones específicos y también ustedes averigüen, naveguen un poco para qué cosas se usa, ¿no? Este tipo de espectroscopía, la facilidad, las bondades de esta espectroscopía. Y generalmente aquellos que están trabajando en su proyecto de tesis doctoral o de maestría, vean, a ver, qué cosas pueden detectar. Acuérdense, mide la energía vibracional de las moléculas, ¿no? Entonces, con qué moléculas, con qué materiales van a trabajar y si les va a servir, si les puede servir o no para
aquí nos quedamos. ¿Todos firmaron? ¿Quién falta firmar? Ok. El otro detalle. El examen de TGA sería el próximo viernes. Pero como nos falta un poquito de tiempo para seguir avanzando, porque el semestre tiene que terminar a lo más a finales de julio, la primera semana de agosto. Entonces lo voy a dejar para la casa, el examen. Es más que un examen, es un trabajo. Más o menos tengo visualizado, no lo tengo. Espero mandárselos para mañana o el lunes a más tardar. Ahí lo entregamos el viernes. Por correo se los voy a enviar. Ah, ¿Sí? Y me la van a entregar el próximo viernes. ya. Ok. Vamos a tardar. A mano o máquina, que se bien explicado las cosas que se le van a dar. Ok. Les voy dando las pistas. Uno es la parte de aplicación del equipo, TGA y DSC. Y otros les voy a dar cómo cambian las masas. Ustedes hagan los cálculos, planteando sus reacciones posibles y cuánto queda, cuánto salen, qué cosa salió, plantear la posible reacción química. Y esa posible reacción química, ¿cómo lo van a detectar? Pues navegando, cosas así, leyendo, en qué se va a descomponer. Entonces, pues van a tener que estar ahí interactuando con no lo dejen para última hora, pues hay que calcular bien, de manera concreta. Pues, cuando leo, pues tengo que entender lo que has hecho, ¿no? Tienen que redactar de una manera más coherente y todo, ¿no? Entonces, que sale eso, porque sale, pues sale, ¿qué estás haciendo para que salga ese dato, ¿no? ¿Qué ecuación has planteado? ¿Cuál es ese tipo de cosas? Entonces, estoy viendo un poquito, pero sí ya lo vamos a dejar para la casa, ¿sí? Y cosa que tengamos clases, ¿no? Tengamos tiempo para seguir avanzando con la clase. Ok. Sale, listo. Profesor, ¿puede mandar las diapositivas del Sí, TGA? el de TGA y el de